La Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa. Innovamos con la especialidad en antropología forense, con validez oficial por la Secretaría de Educación, impartida por investigadores expertos en la materia del Colegio Internacional Forense, Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, todos ellos certificados por la CETEC. Somos una universidad que pertenece al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, CIECRIM, y a la Sociedad Mexicana de Criminología, SOMECRIM. Nuestra línea directa, 614-6688. Síguenos a través de Facebook en Universidad INFA Chiapas. La calidad en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas. Cada vez vemos que hay más preocupación por nuestro entorno ambiental, pero también cada vez vemos más deterioro y contaminación. Hoy, en Síntesis de la Criminología, estaremos hablando de las leyes y el medio ambiente. Quédese con nosotros, esto es Síntesis de la Criminología. Bienvenidos a una emisión más de Síntesis de la Criminología. Me da muchísimo gusto saludarles. Después del último programa muy interesante que presentamos sobre el caso Colosio, bueno, pues ahora nos encontramos nuevamente en nuestros estudios desde la Universidad INFA, el Colegio Internacional Forense. Se me estaba olvidando. Estamos aquí hoy saludándoles y me da muchísimo gusto. Mi nombre es Erika Calderillo. Estaremos hoy hablando precisamente de este tema tan interesante, tan importante como son las leyes del medio ambiente. Estaremos platicando hoy con la maestra Diana Ponce Nava. Ella es ex procuradora ambiental del Distrito Federal y consultora ambiental de talla nacional e internacional. En esta calurosa mañana, tarde y noche que estamos pasando en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, esto es precisamente resultado de toda esa contaminación, de todo lo que hemos dañado a nuestro planeta. Nunca antes, doctora, de hecho, se registraban temperaturas ni siquiera aquí en el sureste, a pesar de que somos, pues, un clima, pues, cálidos, húmedos, pero jamás se registraban temperaturas hasta de 45 grados aquí en nuestro estado. Yo le doy a usted la más cordial bienvenida. Y bueno, pues para sentirlo un poquito más, que también usted siente este calorcito a pesar de que viene del Distrito Federal, la estamos poniendo a sufrir, pero nos da mucho gusto, doctora, que hoy esté con nosotros. Ella también es catedrática de la maestría en Derecho Ambiental y está compartiendo todos los conocimientos, la amplia trayectoria que tiene ella. Y para comenzar, doctora, ¿ya había estado aquí en Chiapas? Sí, tengo la suerte de conocer Chiapas, varias regiones, la zona montañosa, la costa, la zona más cercana a Villahermosa, Palenque, y la verdad es que Chiapas es un estado privilegiado en materia de medio ambiente y recursos naturales. Chiapas tiene el 30% del agua dulce del país, aquí tienen más agua que en todo el país. También en Chiapas existen el 60% de las mariposas las variedades de mariposas de todo el país están en Chiapas. Mucha de la diversidad biológica que hace que México ocupe el 4º lugar a nivel mundial es precisamente por la riqueza natural de Chiapas. Hay que mencionar también que la existencia de grupos étnicos con sus diferentes tradiciones y costumbres le da también una gran riqueza cultural al estado de Chiapas. Fíjese, hay veces que los que vivimos o somos chiapanecos ni siquiera sabemos eso. Yo no sabía eso de la diversidad de especies de mariposas que tenemos aquí, ni el porcentaje de agua dulce. Es interesante saberlo.
Y qué mejor que una experta como usted, por eso le agradecemos la presencia hoy aquí en Síntesis de la Criminología, maestra Diana. Y para entrar en materia, ¿por qué no nos dice por qué es tan importante? Bueno, lo sabemos, pero que usted nos lo diga. ¿Por qué es tan importante hablar de leyes en materia ambiental? Bueno, los temas ambientales han tomado importancia en los últimos 40 años tal vez a nivel mundial, en todo el planeta. Desafortunadamente empezamos a poner atención en los temas ambientales hasta que ocurrieron grandes catástrofes internacionales o en sitios localizados, pero donde hubo muchas fatalidades. Por ejemplo, en 1952, en Londres, en un solo fin de semana, murieron cerca de 4,000 personas por la concentración de contaminantes que hubo en la calidad del aire, derivado de que era invierno, hacía mucho frío, la gente usaba el carbón mineral para calentarse, pero además hubo un fenómeno meteorológico que impidió que los contaminantes se diluyeran. Y eso generó una concentración de contaminantes que generó, repito, 4,000 muertes solamente en un fin de semana. Otras catástrofes que conocemos ya en nuestro país, si recordamos, en 1985 hubo una explosión en la refinería de Azcapotzalco. Igual, en unos cuantos minutos hubo cerca de 10,000 muertos, y esto fue un gran accidente industrial derivado pues, de falta de mantenimiento a las instalaciones petroleras. Y más cercano, en 1992, en la ciudad de Guadalajara, por fugas de gasolina y petróleo en ductos subterráneos, hubo una gran explosión que hizo que 20 manzanas de la ciudad de Guadalajara explotaran con pues un gran número de fatalidades. Lo recordamos perfectamente. Todos estos accidentes se hubieran podido evitar si se hubieran tomado medidas preventivas. Estoy hablando de accidentes industriales, de actividades que son claramente hechas por los seres humanos y derivado de errores humanos se genera contaminación y fatalidades y afectaciones a las personas. Pero también tenemos desastres naturales. Todos sabemos que en los últimos años los eventos hidrometeorológicos se han agudizado. Sí. El huracán Alex, por ejemplo, que tocó la ciudad de Monterrey, generó que el río Santa Catarina, que, bueno, aunque los regiomontanos creen que es una avenida, hasta tiene un nombre, la Avenida Constitución, en realidad es un río que sin el cuidado y el ordenamiento territorial adecuado, fue pavimentado. Claro, cuando baja el agua, pues, busca nuevamente el cauce. Encuentra su cauce y se lleva completamente 2 kilómetros de avenida pavimentada, fueron movidos de su lugar. O más recientemente, apenas en 2013, otro gran huracán pues destruyó la autopista del Sol en el estado de Guerrero y dejó aisladas a muchas comunidades de ese estado. Todas estas grandes fatalidades y accidentes han puesto los temas ambientales como un problema en el que estamos incidiendo con las actividades humanas. Las leyes ambientales se han generado después de estas fatalidades. Porque nada es casualidad, maestra. No, claro. Todo ha sido provocado por el hombre, entonces. Tenemos grandes avances tecnológicos. La tecnología espacial nos permite hoy ver desde el espacio con satélites, con fotografías tomadas desde el espacio, cómo estamos impactando nuestro entorno ambiental. Toda esta información genera negociaciones internacionales, convenciones internacionales como es el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención Marco de Cambio Climático, que nos obliga como país a tomar medidas para prevenir estos impactos ambientales que ponen en riesgo a las presentes y a las generaciones futuras. Exactamente.
En síntesis de la criminología, maestra, nosotros salimos con cámaras y micrófonos a preguntarle a la gente qué es lo que opina de este tema del que hoy estamos tratando aquí, las leyes y el medio ambiente. Vamos a preguntarles si conocen las leyes que rigen el medio ambiente y por qué creen que es importante la aplicación de las leyes para quienes afecten el medio ambiente. Vamos a ver. ¿Estás pensando en hacer una especialidad? La Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa. Especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Línea directa 614-6688. Bien, continuamos en síntesis de la criminología. Interesante lo que comentan en el Vox Populi. Antes de continuar platicando con la maestra Diana, permítale recordarle nuestros teléfonos con la 961-614-88 aquí en el estudio, por supuesto, en nuestro Facebook Universidad INFA Chiapas y nuestra página. Visite www.infa.edu.mx, puede ver ahí, por supuesto, todos los planes y programas de estudios que ofrece la Universidad INFA, así como las fechas de inicio, los requerimientos y también, ¿por qué no?, puede visitar dentro de la página de INFA el apartado de YouTube, en donde puede ver todos los programas de la primera temporada y de esta segunda temporada de síntesis de la criminología. Estamos platicando con la maestra Diana Ponce Nava. Ella es ex procuradora ambiental del Distrito Federal y consultora ambiental de talla nacional e internacional. Un placer tenerla aquí y seguimos platicando, maestra Diana. ¿Cree usted que ha mejorado el conocimiento, así como la ciencia y la tecnología en los temas ambientales y en los recursos naturales? Definitivamente sí. Gracias a la disponibilidad de tecnología, sobre todo espacial, desde lo que podemos ver desde el espacio, cómo podemos ver la Tierra desde el espacio, hemos descubierto, o el género humano ha descubierto, problemas tan serios como es el agotamiento de la capa de ozono. En 1974 se empezó a utilizar la fórmula de los clorofluorocarbonos, los CFCs, y fue un gran avance. 6 empresas en el mundo empezaron a producir productos que se venden en el mercado, propelentes, refrigerantes, espumantes que hoy nos permiten sentarnos en sillas muy acoginadas, tener aire acondicionado, usar spray para el cabello, pero apenas 15 años después de eso se pudo observar que las moléculas de cloro que se emiten cuando se usan estos productos se elevan hasta el ozono estratosférico y destruyen las moléculas de ozono estratosférico. Y esta capa de ozono estratosférico sirve como filtro solar que permite la vida en el planeta Tierra. ¿Qué ocurrió? Bueno, hoy tenemos un agujero de 10.000 kilómetros de diámetro en esta capa de ozono. Tomó 10 o 15 años de negociaciones internacionales para eliminar el uso de estos CFCs.
que ahora se han sustituido con otra fórmula que son los hidroclorofluorocarbonos, los HCFCs, y esto nos permitirá, antes de que termine el siglo XXI, recuperar la capa de ozono, aunque ahora ya generamos otro problema. Pero, perdón, antes de, disculpe que la interrumpe, ¿se puede regenerar, por ejemplo, volver a ser como ese hoyo, me imagino? No. Los especialistas nos dicen que sí va a ser posible que se regenere la capa de ozono. Y esa es una de las maravillas de la naturaleza. La naturaleza, los ecosistemas, es muy sabia, son resilientes, se recuperan. Si les damos la oportunidad, resisten los impactos y se recuperan. Lo mismo ocurre con el agua, lo mismo ocurre con los bosques, con las especies. Sí podemos utilizar todos los recursos naturales, solo tenemos que hacerlo a un ritmo moderado, a un ritmo que le permita a las especies, a las variedades de flora, de fauna, a los ciclos biológicos recuperarse, y entonces recuperamos también los servicios y bienes ambientales que nos da la naturaleza. Y claro, también el crear conciencia, ¿no? Los que utilizamos, por ejemplo, yo sabía que mucho el papel aluminio o los famosos, cuando te da flojera lavar los trastes, si quieres puro... Desechables, el unicel, el unicel, por ejemplo, daña bastante. Es justo hecho con clorofluorocarbonos que agotan la capa de ozono. Entonces, esto nos lleva a, como seres humanos, tener que considerar cada una de las cosas que hacemos. Es legítimo que aspiremos a tener una mejor calidad de vida, a vivir mejor, pero tenemos que hacerlo de una manera que sea acorde a los tiempos y a los patrones de la naturaleza. Y entonces, maestra, ¿por qué siguen permitiendo que se sigan vendiendo, por ejemplo, esos desechables, cuando no debe de ser ya, ¿no? Bueno, pues hablemos de las leyes ambientales. Precisamente las leyes ambientales, a partir de los 70s, México tuvo una primera ley para prevenir la contaminación en 1971, otra en 1984. También en ese año, en 1984, se cambió la Constitución para permitirle al Congreso emitir leyes en materia del equilibrio ecológico y la preservación ambiental. Han ido mejorando estas leyes poco a poco, aunque al principio estas leyes se ocuparon de los elementos naturales de manera aislada. Las leyes regularon problemas del aire, del agua, de los bosques, de la flora y la fauna, porque en esos años, aunque no hace tanto, en los 70s, había un menor entendimiento de la importancia que tiene que veamos el entorno ambiental y los ecosistemas como algo integral. Y todavía más importante es que sepamos que los seres humanos somos parte de esos ecosistemas. No debiéramos ver el ecosistema como algo distinto de nosotros. Nosotros somos parte de esos ecosistemas y tenemos que adaptar nuestra conducta diaria y todo lo que hacemos para entonces tener una buena calidad de vida hoy y además para las futuras generaciones. Las leyes también han cambiado en ese sentido. Los tratados internacionales, por 1987, hablaron por primera vez de proteger las generaciones presentes y futuras. En aquel momento era pues una mera declaración aspiracional. Sin embargo, bueno, el año pasado, en el año 2013, se cambió la Ley General del Equilibrio Ecológico y ahora todos los mexicanos, todas las personas que vivimos en México, estamos obligados a proteger el derecho humano al medio ambiente de las generaciones presentes y las generaciones futuras. También lo que yo he estado observando, bueno, por mi hija que está en la prepa, ya les agregaron también dentro de su currícula o de las materias, la materia de ecología. Y desde los pequeñitos también ya tienen la materia. Antes teníamos ciencias naturales, pero ahora ya es como más de conciencia, ¿no? Más que conocerlo. Ciencias de la tierra en realidad, ¿no? En donde se concientiza a los niños, afortunadamente,
de lo importante que es considerar nuestro entorno como parte de nosotros mismos. Las leyes ambientales han ido modificándose, aunque diría que han cambiado de una manera pues lenta, deberían avanzar más rápido. Sí. Yo entiendo que las leyes avanzan de manera más lenta porque pues su objetivo es dar certeza jurídica a las relaciones sociales. Si las leyes cambiaran un día y al otro día y al otro día, pues es difícil entonces programar las inversiones económicas. A los desarrolladores les es difícil estar programando sus actividades en un entorno en el que las leyes cambian todos los días. Entonces, las leyes han cambiado entonces, y a los estados, las entidades federativas también, la Constitución mexicana les ha dado la atribución de hacer sus propias leyes para cada uno de los 31 estados de la República y para el Distrito Federal. Bien, vamos a seguir platicando de eso. Estamos en Síntesis de la Criminología. Estamos hablando de las leyes y el medio ambiente, muy importante. Aquí de hecho tenemos un caso que nos está sucediendo en nuestro cañón del Sumidero. Está dañando nuestro árbol de Navidad, pero esto vamos a platicarlo después de este corte. Vamos a un brevísima pausa y estamos con ustedes aquí en Síntesis de la Criminología. No se vaya. Estudia tu maestría en la Universidad INFA. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. Acude con nosotros a Quinta Norte Poniente, 1115, esquina calle 10ª Poniente. Línea directa, 614-6688. Inscripciones abiertas. Tan extraordinarios, quiero decirlo, pero ¿cómo sería la palabra, maestra? Radicales, ¿no? Radicales, sí. ¿Verdad? Tenemos que cambiar paradigmas completamente de la época en que se pensaba que el planeta era infinito. Ajá. Y que los recursos eran infinitos y que podíamos gastar lo que fuera, a gastar solo estrictamente lo que necesitamos. Hay ahora un nuevo dato, un indicador, no está escrito en ninguna ley, pero los organismos de la sociedad civil ya lo usan, en donde se establece la huella ecológica de cada persona y de cada país. En México, por ejemplo, tenemos el territorio mexicano, que es de casi de 5 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo el mar y la tierra. Uh-huh. Nos corresponde una huella ecológica de solamente 1.3 hectáreas por habitante. Eso es lo que nos alcanza para impactar. Y sin embargo, tenemos una huella ecológica de 3.7 hectáreas por habitante. Estamos impactando más del doble de la capacidad que tiene el territorio mexicano. Es increíble. Hay países que están mucho peor que nosotros, por supuesto, ¿no? Estados Unidos está 20 veces arriba de lo que la huella ecológica de su territorio le permitiría tener. Y por eso vimos las grandes nevadas que tuvieron ahora. Claro, eso históricas. Finalmente se refleja en el impacto que tenemos en los ecosistemas de manera global. Es bueno poner estos datos por país, pero lo cierto es que el ecosistema es uno solo. Podemos explicar pequeños espacios, pequeñas cuencas, microcuencas, pero al final el planeta completo responde a las actividades que estamos haciendo. Las leyes están empezando a reflejar esa circunstancia. En toda la década de los 70s, los 80s y los 90s, en todo el mundo y en México, tuvimos tratados internacionales y leyes que trataban de regular las actividades humanas por elemento natural. Por ejemplo, tenemos una ley forestal
Tuvimos una ley forestal en México en 1986, se reformó y se hizo una nueva ley forestal en 1992, se reformó en 1996 y tenemos otra ley forestal, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en el año 2002. En Chiapas, por ejemplo, se expidió la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas en el año 2008. Y todas estas leyes lo que buscaron es controlar las actividades humanas relacionadas con los bosques. Sí permitir el aprovechamiento forestal, es muy bueno que aprovechemos los bosques, pero tenemos que hacerlo a un ritmo que permitamos que los bosques se regeneren, y hay que, por cada árbol que cortamos, pues hay que plantar varios árboles para tenerlos disponibles para el futuro. Por eso, de hecho aquí, maestra, esta es época o temporada en el que hay muchas quemas. Bueno, pues en 1998 tuvimos una gran catástrofe de incendios forestales en todo Mesoamérica. En el mes de mayo de 1998, prácticamente desde Panamá hasta Zacatecas, estaban todas las zonas forestales incendiadas. Incluso la NASA tomó fotografías. En aquella época no había Google Earth ni había estos recursos tecnológicos que hoy tenemos para indicarnos que teníamos todo incendiado, y muchos de estos incendios son provocados por los seres humanos. Hay una práctica agrícola rural que es la de la roza, tumba y quema, ¿no? Se trata de quitar la vegetación o tumbar toda la vegetación para prepararla para actividades agrícolas. Y bueno, sí sabemos que necesitamos algunas áreas agrícolas porque de eso nos alimentamos, pero no podemos cambiarle el uso de suelo a todas las zonas forestales. Claro. Esa gran cantidad de incendios forestales se convirtió en contaminación atmosférica. Y en realidad el primer lugar donde supimos la gravedad de esos incendios fue en el Distrito Federal, porque en el Distrito Federal hay una red de monitoreo atmosférico que nos dice la calidad de la atmósfera al minuto en promedios de 24 horas. Wow. Entonces, bueno, pues la prensa en aquella época se fue sobre las autoridades del Distrito Federal para decir que la Ciudad de México era la ciudad más contaminada del mundo. La verdad es que era el único lugar donde había la tecnología que nos decía la cantidad de contaminantes atmosféricos que se estaban concentrando y que estábamos respirando. Ningún otro lugar desde Panamá, y había igual de mala calidad del aire en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, pero solo nos dimos cuenta en el Distrito Federal. ¿Por qué estaba ese indicador? Se tuvo que recurrir a cooperación internacional, tanto en los países centroamericanos como México, para que cada quien tuviera, imagino, pudiéramos contener estos incendios forestales, poner redes de monitoreo de calidad del aire. Y bueno, pues lo que vemos es que es justo en 1998 cuando Chiapas saca su primera ley de prevención, combate y control de incendios. Y después también de la catástrofe que tuvimos en Tapachula con ese huracán, la inundación y todo lo que conllevó, y también, bueno, pues ahora las quemas, y todo lo que se ha llevado también aquí en Chiapas. Desgraciadamente no ha habido un control. Claro, cuando afectamos los bosques, cuando se hace tala clandestina, ya sea para aprovechar la madera o simplemente para cambiar el uso de suelo, sabemos que hay comunidades rurales de muy bajo nivel económico que usan la leña pues para cocinar, para calentar agua y lavar su ropa o limpiarse, ¿no? Pero esta deforestación que se hace sin control hace que también se pierda el suelo. Y entonces cuando vienen las lluvias, resulta que los bosques, la vegetación, la selva, es un protector respecto de los impactos de la lluvia, de los grandes aguaceros. Y al no existir esta cobertura forestal y vegetal,
pues lo que hay son grandes deslaves, los cerros enteros se vienen abajo, sí. Y por supuesto pues hay personas afectadas desafortunadamente. Y lo normal es que no hacemos la conexión, pensamos que si cortamos un árbol no va a pasar nada, porque solo estamos viendo el árbol que cortamos, pero resulta que estamos afectando grandes masas forestales, grandes extensiones de cobertura forestal, y entonces pues los suelos se humedecen, se reblandecen y esto genera deslaves. Ahí está también lo que pasó con el Juan del Grijalva, ¿no? El tapón que se generó por ese deslave de ese cerro. En fin, pudiéramos hablar de tantos catástrofes aquí mismo en nuestro estado, y por eso es tan importante este tema que hoy quisimos compartirlo con ustedes, de las leyes y el medio ambiente. La Universidad INFA está impartiendo la maestría en Derecho Ambiental y tristemente, maestra, muchos no apuestan a prepararse en este tema, ¿no? Es una diferencia y es muy marcada que tenemos grupos tal vez de la maestría en Derecho Ambiental a lo mejor con 15 alumnos, cuando en otras materias tenemos hasta 30 alumnos, pero esa es la falta de conciencia que necesitamos, ¿no? Pues yo estoy clara que el derecho ambiental es una materia del presente y del futuro, porque las leyes siguen cambiando y vamos a hablar de la nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Vamos entonces a un corte, seguimos platicando aquí en Síntesis de la Criminología con la maestra Diana Ponce Nava, y es ex procuradora ambiental del Distrito Federal y consultora ambiental de talla internacional. Nosotros regresamos, no se vaya. ¿Quieres estudiar una maestría? Estudia con nosotros en la Universidad INFA. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. www.infa.edu.mx. La calidad en la educación tú la decides. Grabarte, la empresa líder en paquetes de graduación, tiene para ti todo lo que necesitas para ese momento tan importante como lo es tu graduación. Contamos con diferentes piezas fotográficas, las cuales puedes adecuar a nuestros modelos de bases y placas que tenemos para ti. Lo mejor es que tú armas tu paquete. Además, contamos con facilidades de pago y te damos garantía de por vida. Por eso y mucho más, Grabarte es tu mejor opción. Grabarte, somos parte de tu éxito. Recuerde que la Universidad INFA se encuentra en el corazón de Chiapas, en la capital Tuxtla Gutiérrez, y los esperamos en Avenida Quinta Norte Poniente 1115 si usted quiere venir a pedir informes sobre los planes y programas de estudio en las maestrías de Derecho Ambiental, por supuesto la maestría en Criminalística y especialidades como grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Ahora tenemos también la especialidad muy interesante en antropología forense, así como la licenciatura en criminalística y criminología. Los esperamos o al 61 466 88. Aquí hay un equipo muy profesional para atenderle y sobre todo para, bueno, orientarlo sobre todo qué es lo que quiere estudiar. Continuamos hablando con la maestra Diana Ponce Nava. Estamos hablando de las leyes del medio ambiente y bueno, pues para seguir hablando sobre las leyes que rigen nuestro medio ambiente, ¿qué se ha hecho en el mundo, maestra? En México, en Chiapas, me imagino que con los tratados internacionales, la ONU tal vez está metida también en esto. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuáles son más leyes que han existido o aplicado sobre todo? Bueno, vale la pena decir que las leyes ambientales en México tienen claramente una arquitectura internacional. Se han organizado grandes conferencias internacionales, la conferencia de Estocolmo en 1972, la Comisión Brundtland en 1987,
la cumbre de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo en 1992, la cumbre de Johannesburgo en el año 2002 y nuevamente otra cumbre en Río de Janeiro en el año 2012. En cada una de estas cumbres globales se han ido adoptando convenciones internacionales. En la cumbre de Río de Janeiro en particular se adoptó el Convenio Marco sobre Cambio Climático, el Convenio de Diversidad Biológica y una declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo que establece todas las reglas que deberían contener los marcos legales internos de los países. México, alineando su marco legal a estos compromisos internacionales, a partir de la década de los 90, empezó a generar, el Congreso mexicano, muchas leyes en materia de medio ambiente y recursos naturales. La Ley General del Equilibrio Ecológico, por ejemplo, tiene reglas muy avanzadas en materia de acceso a información ambiental, en materia de participación en la toma de decisiones. Cualquiera de nosotros puede pedirle a la autoridad federal que nos enseñe el estudio de impacto ambiental de un gran proyecto para saber cómo nos va a afectar a nosotros, a cada uno de nosotros como personas. Hay otras leyes, casi diríamos ha habido una proliferación de leyes para el manejo de residuos peligrosos, sólidos. También hay una ley sobre organismos genéticamente modificados, ley forestal, una ley de vida silvestre. Pues los temas se han ido tomando de manera segmentada. Y la Constitución establece que también las entidades federativas y los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos de los municipios tienen atribuciones que cumplir en materia de gestión del medio ambiente y de los recursos naturales. Esto es la buena noticia. Hay leyes, hay reglas y estas leyes establecen que deben imponerse sanciones administrativas e incluso están tipificados delitos, ¿no? Por la tala clandestina, por el tráfico y el comercio clandestino de especies protegidas como las tortugas o los pericos, o los cocodrilos, los tucanes, ¿no? Los tucanes son especies que están protegidas. Una limitante que han tenido estas leyes ambientales es que están dirigidas, como todo el marco legal mexicano, hacia los individuos y no necesariamente a proteger el medio ambiente. ¿Por qué esto es un problema? Pues porque nos hemos dado cuenta en las últimas décadas que el medio ambiente y los recursos naturales tienen la característica de ser colectivos. La única manera que tenemos de disfrutar el aire limpio es de manera colectiva. Es un derecho colectivo, es un derecho difuso. También es un derecho intergeneracional. Los impactos que tenemos ahora en la calidad del suelo o en la disponibilidad de especies de peces en los ríos, por ejemplo, es por actividades que se hicieron hace muchas décadas. Y de la misma manera, si hoy afectamos un arrecife de coral, los afectados van a ser las generaciones dentro de 100 años o dentro de 500 años. Imagínense que un arrecife adolescente es de 5,000 años y aún así lo necesitamos. Los arrecifes nos protegen de las grandes marejadas, ¿no? O de los grandes ciclones. Esta naturaleza colectiva, difusa, intergeneracional de los bienes ambientales se reconoció en el derecho mexicano apenas en el 2011. O sea, tenemos un par de años de tener estas reglas y teníamos el compromiso desde 1992 de mecanismos judiciales y administrativos para reparar el daño ambiental. Y ha sido apenas en junio del año 2013
que el Congreso Federal Mexicano aprobó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en donde se reconoce que el daño ambiental no es como en el derecho civil la afectación o menoscabo en el patrimonio, sino el daño ambiental es la pérdida, el deterioro, el menoscabo de un bien ambiental colectivo, como puede ser, ya lo hemos mencionado, la calidad del aire, la calidad del agua, que los ciclos hidrológicos funcionen, que toda una cuenca hidrológica esté funcionando de manera correcta, que las especies que son parte de las cadenas tróficas o eutróficas existan para que podamos subsistir todos, incluso los seres humanos, ¿no? Es momento de ir a un corte, es que se va muy rápido el tiempo, maestra, porque es tan interesante como lo que estábamos platicando fuera de cámaras, que el tirar una pila, para quien no lo sabe, una pequeña pila, maestra, puede dañar, me decía. Sí, claro, una pequeña pila puede contaminar un acuífero completo. Tiene sustancias químicas que es posible desactivar, que es posible reutilizar, que tienen un valor en el mercado, pero si esta pila la tiramos en una barranca, lo que vamos a hacer es que contamine toda la barranca. Una pilita AAA o una pilita cuadrada, ¿no? Imagínense las grandotas. Así es. Entonces, mucho ojo con eso, y como eso, muchas cosas porque podemos seguir platicando. Vamos a un corte, inmediatamente regresamos. Estamos hablando de las leyes y el medio ambiente, aquí en Síntesis de la Criminología. No se vaya. La Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa. Innovamos con la especialidad en antropología forense, con validez oficial por la Secretaría de Educación, impartida por investigadores expertos en la materia del Colegio Internacional Forense, Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, todos ellos certificados por la CETEC. Somos una universidad que pertenece al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, CIECRIM, y a la Sociedad Mexicana de Criminología, SOMECRIM. Nuestra línea directa, 614-6688. Síguenos a través de Facebook en Universidad INFA Chiapas. La calidad en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas. Grabarte. La empresa líder en paquetes de graduación tiene para ti todo lo que necesitas para ese momento tan importante como lo es tu graduación. Contamos con diferentes piezas fotográficas, las cuales puedes adecuar a nuestros modelos de bases y placas que tenemos para ti. Lo mejor es que tú armas tu paquete. Además, contamos con facilidades de pago y te damos garantía de por vida. Por eso y mucho más, Grabarte es tu mejor opción. Grabarte, somos parte de tu éxito. Continuamos en Síntesis de la Criminología, transmitiendo desde los estudios en la Universidad INFA en calle Quinta Norte Poniente 1115. Estamos grabando a una temperatura ambiente a 39 grados centígrados aproximadamente, casi 40. Y usted que viene del Distrito Federal, pues lo siente todavía más fuerte el calor. Es un calor húmedo, eso es lo que sí me gusta aquí de nuestro estado, de Tuxtla Gutiérrez. Y pues es rico, ¿no? Estar sudando también, se siente rico. Hay que adaptarse a los ecosistemas, ¿no? En realidad deberíamos adaptarnos siempre al ecosistema al que estamos. Y desgraciadamente a veces los que no nos podemos adaptar, pues rápidamente perdemos el clima porque no lo soportamos, ¿no? Pero también hasta sudar, pues
liberamos toxinas y todo. Es parte de los procesos naturales. Le mandamos un saludo a don Pepe, que no aguanta el calor aquí. Bueno, maestra Diana Ponce Nava, consultora ambiental de talla nacional e internacional. Estamos platicando entonces, maestra, de la Ley Federal de Recursos Ambientales. De hecho, lo digo aquí públicamente, yo no sabía que había el derecho, los derechos humanos al agua, el tener derecho al agua, tener derecho al ambiente, que ahora eso es lo que se está hablando. Bueno, efectivamente, como parte de esta serie de modificaciones que se le han hecho al marco legal mexicano, hay, por un lado, un fortalecimiento muy claro a los derechos humanos. Desde el año 2010 se modificó el título primero de la Constitución y hoy, en vez de llamarse el título de las garantías individuales, es el título de los derechos humanos. Un poco después, en el año 2012, se modificó el artículo 4º constitucional para reconocer el derecho de toda persona en México a el derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. En esa modificación se incluyó adicionalmente el derecho humano al agua. Se explica incluso cómo tiene que ser este derecho humano al agua. El agua tiene que ser asequible, accesible, en cantidades pertinentes para las necesidades de las personas, de una calidad saludable, igual para su desarrollo y bienestar. Hoy entonces tenemos las personas en México el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua. A diferencia de cuando la ley decía que eso eran garantías, la Constitución decía que eso eran garantías que el Estado nos reconocía, hoy sabemos que esos derechos son inherentes a las personas. Por el mero hecho de nacer tenemos esos derechos humanos. Pero bueno, ahora necesitamos también pues toda una serie de herramientas para hacer valer esos derechos. Y las leyes ambientales de la década de los 90 y incluso de principios del siglo XXI han sido leyes administrativistas. Ponen muchas reglas en donde al gobierno es al que le toca hacer cosas, y cuando las personas tenemos algunas obligaciones, y cuando no cumplimos, el gobierno pone sanciones administrativas. Pero no se hablaba de la reparación ambiental. La reparación del daño. En el año 2013, finalmente, después de más de 10 años de negociación, se aprobó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Esta ley entró en vigor en julio del año pasado, del año 2013, y entre otras cosas obliga al Estado mexicano a establecer salas especializadas en temas ambientales antes de que termine el año 2015. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental define el daño no como el derecho civil, que dice que es la pérdida o menoscabo en el patrimonio, sino como la afectación, pérdida, deterioro, menoscabo, afectación a los elementos naturales, al agua, al aire, al suelo, a la flora, a la fauna, pero también a los ecosistemas y a su funcionalidad integral, así como todos aquellos elementos químicos, físicos que le generen impactos, los tóxicos, las sustancias tóxicas, por ejemplo, y establece la obligación de restaurar el medio ambiente cuando se daña al estado base que estaba antes de que generara ese daño, y si no es posible restaurarlo a su estado base, entonces hay que compensar. Y la ley establece también reglas para ponerle un monto económico. Los montos económicos pueden ser hasta de 600,000 salarios mínimos, ¿no? Cercano a los 40 millones de pesos.
¿Y qué creen? Necesitamos muchos técnicos, muchos especialistas. Así es. Que nos ayuden a definir el daño ambiental, a probarlo, pero además a reparar esos daños ambientales, a buscar que los ecosistemas regresen a su estado base. Quiero entender, maestra, si yo soy una talamontes, yo ya he causado un daño al medio ambiente, lo hice de manera inmoderada, entonces me cachan, ¿no? Se dice, ven que soy una talamontes, tengo una sanción ya no solo económica, como usted lo está diciendo, sino tengo que reparar eso, ¿no? Yo talé determinada área, algunos kilómetros puede ser, y entonces yo tengo que restaurar eso, ¿así lo entiendo? Así es, efectivamente hay que restaurar. Las reglas anteriores a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental solo permitían sancionar a un talamontes si lo encontrábamos con el hacha o la motosierra en la mano. Eso es prácticamente imposible. Sí. Sin embargo, hoy la tecnología nos permite identificar simplemente con una muestra de la madera que está en un patio guardada y nos lleva el DNA, el ADN, también la madera tiene ADN, hasta el origen del árbol en el cerro donde lo cortaron, ¿no? Wow. Las descargas de aguas residuales, por ejemplo. También. Las industrias, los municipios están obligados a tratar las aguas residuales. Cuando descargamos, pues cualquiera de nosotros, el aceite del carro usado en el drenaje, o el mismo aceite de cocina. El aceite de cocina, o una estética que tira los tintes con el que nos arreglan el cabello en el drenaje. Todas estas sustancias tóxicas ahora se puede encontrar su origen. Técnica y científicamente se puede identificar el origen de la contaminación. Pero hay que reconocer que ahí sí vamos muy lentos. Pues vamos muy lentos, pero qué bueno que estamos... En una estética, por ejemplo, a lo mejor no se les ha regulado o no se les ha dicho. La ley ambiental de Chiapas, que sí existe, obliga a todos los establecimientos mercantiles a tener una licencia ambiental única. Y en esa licencia ambiental ellos tendrían que declarar cada uno de los residuos que generan. Las tortillerías, por ejemplo, las emisiones al aire, las tintorerías que usan hidrocarburos de fracción ligera, solventes para limpiar, también tienen que declarar y tomar medidas para no vertir estos contaminantes al agua, al aire. ¿Y de qué estamos hablando? No vamos a parar las actividades económicas. Necesitamos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Todos queremos que nuestra ropa esté limpia, para lo cual usamos detergentes. Todos queremos bañarnos y usamos el agua. Todos usamos productos y generamos basura, pero necesitamos responsabilizarnos de los impactos ambientales de lo que hacemos. Algo que a mí me llama mucho la atención cuando yo trabajo estos temas es que la mayoría de las personas piensa que al gobierno es al que le toca resolver estos problemas. Y la verdad es que nos toca a cada uno de nosotros en nuestra conducta personal, desde el momento que nos levantamos. Estamos hablando de la diferencia de lavarnos los dientes con un vaso de agua en vez de dejar la llave abierta, de bañarnos en 2 minutos en vez de 15, ¿no? Lavar los trastes sin dejar la llave del grifo abierto, ¿no? Separar la basura, usar nuestras propias bolsas en vez de estar tomando las bolsas de plástico que nos dan en las tiendas, usar moderadamente los recursos porque los necesitamos para el futuro. Apagar las luces cuando sale de un cuarto. En cada lugar siempre hay que desconectar los aparatos eléctricos. Exactamente. Por ejemplo, leí el otro día que... Y se hace una costumbre, maestra. Claro, se hace un hábito, un buen hábito. Cuando uno lo empieza a hacer, a lo mejor se le olvida, pero si lo empieza uno a hacer, ya se hace rutinario y
a veces uno hasta está dormido y te quedas pensando, ay, no desconecté la licuadora, y hasta te bajas a hacerlo. En la cocina, los dos aparatos que más electricidad gastan son el refrigerador, ese no lo podemos desconectar, y el horno de microondas. Dejar el horno de microondas conectado es 1/3 de toda la electricidad que gasta un horno de microondas. Exacto. Hay que desconectarlo cada vez que no lo estamos usando. Cambiar todos los focos. Usar focos ahorradores todo el tiempo. Hay medidas que cada uno de nosotros podemos hacer, pero bueno, esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que estamos apenas aprendiendo a usar, tiene ni siquiera 1 año de haber entrado en vigor, apenas estamos viendo el tipo de especialistas que vamos a tener que formar para hacer valer esta responsabilidad ambiental y además que se restaure y se reparen los daños ambientales. Pues aquí en la Universidad INFA estamos formando a estos parte de la maestría en Derecho Ambiental a que la ley se haga, a respetar la ley y por supuesto también a sancionar quien no lo hace. Vamos a un corte, inmediatamente regresamos, estamos en Síntesis de la Criminología. ¿Estás pensando en hacer una especialidad? La Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa. Especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Línea directa 614-6688. Continuamos en Síntesis de la Criminología y les tengo una buena noticia. La Universidad INFA está organizando la Carrera por tu Carrera. Estaremos haciendo una competencia en la que abarcará 5 kilómetros saliendo de Cañahueca hasta llegar a la Universidad INFA, también para de alguna manera pues estrenar nuestras calles, ¿no?, que se están pavimentando. Esta Carrera por tu Carrera, el objetivo y el fin es que la Universidad INFA obsequie más de 10 becas al 100% a los primeros lugares, por supuesto, y también habrá 2 categorías, se darán algunos otros premios, pero a quienes estén interesados en estudiar algunos de los planes y programas de estudio que ofrece la Universidad INFA, como las maestrías en Derecho Ambiental, la maestría en Criminalística, las especialidades también en grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía, la especialidad en antropología forense, así como la especialidad en prevención social y tratamiento de adolescentes. Quien quiera participar en esta carrera, ya les diremos las bases, cómo va a ser la inscripción para que ustedes participen en esta Carrera por tu Carrera y que puedan obtener esta beca al 100%, fíjese, al 100% durante toda su carrera. Estamos en Síntesis de la Criminología y estamos hablando de las leyes y el medio ambiente con la maestra Diana Ponce Nava, ex procuradora ambiental del Distrito Federal y consultora ambiental de talla nacional e internacional, bajo este caluroso día de miércoles, transmitiendo a través del canal 7 de Megacable. Maestra Diana, ¿por qué el hablar de este tema? ¿Por qué la Universidad INFA imparte estos planes y programas de estudio? ¿Por qué nos preocupa tanto la universidad en materia de medio ambiente? ¿Por qué el derecho ambiental? Y también dentro de esto se habla de criminología y criminalística. Bueno, el derecho ambiental es un tema del presente y del futuro. Y hablar del derecho ambiental, además, implica un conocimiento interdisciplinario fundamental. Necesitamos involucrarnos abogados, yo soy abogada, pero necesitamos ingenieros, necesitamos biólogos, necesitamos geólogos. Dentro de los mismos ingenieros necesitamos las especialidades de la química, los ingenieros forestales, ingenieros hidráulicos. Todas estas materias nos sirven para explicar
cómo las actividades humanas están generando impactos ambientales, de manera que los podamos prevenir, que podamos hacer actividades de la manera que menor impacto ambiental causen, y también cuando ya se generó esa afectación ambiental que violentó las leyes, entonces hay que demostrar quiénes fueron criminales ambientales, exacto, quiénes violaron la ley y cómo tienen que compensar y reparar esos daños. O sea, ¿cuánto tiempo nos va a costar recuperar un ecosistema natural? El cañón de Usumacinta, la basura que se tira allí, o quemar un bosque completo, hay que recuperarlo. Para todo ese trabajo necesitamos especialistas. Necesitamos los abogados que nos digan los parámetros establecidos por la Constitución, las leyes federales, las leyes estatales, las normas oficiales mexicanas, pero también necesitamos los especialistas que hagan pruebas de laboratorios para ver el nivel de toxicidad de sustancias que se utilizaron, ¿no? Para ver si un incendio fue provocado o fue natural, para identificar a las especies que fueron afectadas, las especies de flora, de fauna, la vida silvestre, y todo esto es un requerimiento de las leyes mexicanas y también del derecho internacional. A nivel internacional, las convenciones de las que México es Estado parte nos están obligando a demostrar que tenemos ya establecidos todos estos mecanismos administrativos y judiciales para que las personas podamos hacer valer nuestro derecho humano al medio ambiente, nuestro derecho al agua, pero además también para reclamar la reparación de estos daños ambientales. Así es. Pues yo le agradezco mucho, y a nombre de todo el equipo que hace posible Síntesis de la Criminología, su presencia hoy aquí en este programa. Es muy importante todo lo que ahorita acaba de decir. Quiero decirle a usted que antes de que tire una botella de agua, ¿verdad? Aunque sean PET y que son recicladas, antes de que usted piense en tirar una bolsa de papitas, por favor, piense el daño que estamos haciendo. No importa que nos digan, ¿y qué si de todas maneras separo la basura y la van a juntar? No importa, lo que hagamos cada uno de nosotros ya es -1 y estaremos ayudando a nuestro medio ambiente. Recuerden que próximamente, y no muy lejano, muy corto tiempo, vamos a tener hasta la guerra por el agua, desgraciadamente. Esto fue Síntesis de la Criminología. Mi nombre es Erika Calderillo. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias.